Buenas, buenas. Bueno, estamos de vuelta. Ahora sí, el turno de presentar a Martín. Lo que les quiero decir, antes que nada, es que es un invitado muy especial para mí. Este es un programa especial para mí y tiene que ver, porque me he dado el gusto de en este espacio a hacer programas con gente maravillosa, y hoy me toca con él, que lo venía pensando hace mucho. Martín es licenciado en Comercio Internacional, es experto en mercados globales, está graduado en la UADE, tiene experiencia directa con el corazón del negocio agroexportador argentino, es ex Senior Commodity Analyst y actualmente analista de operador en mercado de Wayful, que es un Registered Investment Advisor registrado en Florida, Estados Unidos. Obviamente que vamos a hablar de commodities, de mercado, de la geopolítica, de todo lo que es la guerra comercial. Pero le quiero contar una pequeña anécdota. Cuando lo conocí a Martín, yo era un poco más grande que él, tenía un poco más de 20 años, y lo que siempre me llamó poderosamente la atención era la pasión que tenía para debatir, obviamente con argumentos sólidos y una curiosidad genuina sobre política internacional, derecho internacional, finanzas globales, temas que no eran comunes en su generación y que yo no lo había notado en otras personas de las finanzas. Y esa profundidad de ir cada mañana y charlar con él de todos estos temas me despertó un interés enorme en conocerlo, y obviamente, naturalmente, nació una amistad. Llevamos más de 8 años trabajando juntos, aprendiendo juntos cada día, siempre con un respeto mutuo, con un conocimiento y crecimiento compartido. Preparamos juntos exámenes internacionales, discutimos ideas y nos seguimos desafiando siempre cada mañana a pensar mejor. Lo admiro por esa búsqueda incansable del conocimiento, una característica que, dicho sea de paso, yo la noto en mi hijo, siempre me lo imagino, porque además son del mismo signo del zodíaco, pero sobre todo, creo que lo característico, lo que más tiene, es una humildad y una honestidad intelectual brutal. Dos cualidades que no abundan. Bienvenido, Martín. Hola, Carl, muchísimas gracias por tu exageradamente generosa presentación, y un honor y un gusto estar acá. La verdad es que no puedo menos. Vos sabés que en este programa lo primero que hacemos siempre, atención, es conocer al invitado, ¿no es cierto? Porque es importante los que nos vienen a decir, pero también a nosotros considero muy importante saber con quién estamos hablando. Uy. Así que lo primero que le vamos a preguntar a Martín es por su película favorita. Uy, rápidamente alguna de Tarantino, alguna de las primeras. Perro de la calle, Reservoir Dogs. Tremendo. Es un peliculón, tremendo. En un galpón. Yo recién te dediqué Fortunate Son porque me encanta la historia, sé la pasión que tenés vos por todo lo que es la historia americana. Pero te quiero preguntar por una canción también. Y voy más o menos por la misma época siempre. Rolling Stones, Street Fighting Man, me parece un temazo. Ok. Bueno, me parece bien. Estoy pensando preguntarte, porque te dije película, un libro. Un libro. Soy un lector principalmente de clásicos. Me gusta mucho el siglo de oro de la literatura rusa. Te voy a elegir algo de Dostoyevsky, podría ser cualquiera, pero Crimen y Castigo es un libro increíble sobre la culpa, que tuvo bastante impacto en mí. Lo leí bastante joven y me sirvió muchísimo. Vos sabés que me lo mencionaste más de una vez, yo no lo leí, así que ahora que me lo obligás prácticamente a leerlo con este llamado nuevo de atención. Sí, por favor. Siempre nos ponemos acá como estas cosas, pero digo, ¿algún viaje que te haya cambiado la perspectiva sobre algo? No soy una persona muy viajada, pero en un trabajo anterior tuve que viajar a Santiago de Chile para tratar con una comitiva china, y me sirvió muchísimo, más que nada para ver la forma de pensar que tienen ellos, la forma de negociar, y es algo completamente distinto a lo que esperaba. Me ayudó muchísimo también. Muy interesante. Vos sabés que quiero aprovechar este espacio enorme, Martín, para preguntarte, porque bueno, yo
a Martín le podés preguntar, le preguntás de la guerra entre los sunitas y los chiitas, te hace un relato magnífico. Pero bueno, hoy lo que es el tema del momento es la guerra comercial. Y bueno, me escuchaste recién de estos 100 días. ¿Cómo evaluás este impacto de todas estas tarifas en este momento? ¿Cómo lo estás viendo vos? La verdad que es un caos. Lo más de corto plazo, lo más visible y lo que más me preocupa a mí es el ritmo que tiene la economía. La economía y el comercio, la economía en general y el comercio en particular, el comercio internacional en particular, tiene cierto ritmo, cierto paso al que se acostumbra, que le cuesta mucho tiempo llegar. Al punto donde estamos ahora costó 30 años llegar al ritmo en el que estamos, donde todavía tenemos por ahora, las cadenas de suministros muy integradas. Se desarrolló un sistema que hoy en día se conoce como just in time, que esto hace que toda la mercadería tenga que llegar a punto, a tiempo, para que no se produzcan retrasos, porque en pos de la eficiencia lo que han hecho las empresas en esto, desde que cayó el muro de Berlín hasta acá, es mantener un nivel muy bajo en los inventarios, porque se confía mucho en las rutas de suministro, en toda la logística internacional ha avanzado muchísimo. Esto hace que ya no se necesite tanto nivel de inventarios. Sí, eso hace mucho más eficiente todo, menos costoso. Increíblemente más eficiente, es en parte por el cual tenemos mercadería tan barata por todos lados, todo es muy barato si lo comparamos con lo que era hace 30 años, y es por este sistema que se ha desarrollado, y estas tarifas lo que hacen es sacar de ritmo la economía, la dejan medio groggy, y empezás a ver cosas disparatadas, como bien mencionaste en la editorial, datos económicos que parece que no tienen nada que ver con la realidad. Y lo que podés empezar a ver ahora en el mundo físico, digamos, es desconexiones en la cadena de suministro. Podés tener faltantes de productos al principio cosas medio raras. En Estados Unidos lo que va a empezar a pasar ya en meses es que van a empezar a faltar algunos artículos, en particular cosas medio raras. Te pueden faltar un día, no sé, pelotitas de tenis, otro día botellas de vidrio, otro día te cae un container con 10 millones de pelotitas de tenis y te cae un barco cargado de botellas de vidrio. Entonces empezás a tener esos desbarajustes, esos desfasajes, que es en cortísimo plazo lo que más me preocupa. De tu experiencia, obviamente, digo, las tensiones actuales marcan un punto de inflexión en este sistema multilateral, o es una escalada más dentro de una lógica ya conocida. La otra vez nos costaba encontrar una crisis en paralelo, porque pensábamos, de alguna manera se frenó unilateralmente en la pandemia, ¿no es cierto? Hubo un freno del comercio internacional por la cuarentena, no por la pandemia obviamente, pero ¿cómo lo estás viendo vos esto? Digamos, en este marco. ¿Sigue alguna lógica de algo que hayamos visto? Toda la gente que está en el mercado, siempre nos sentimos muy cómodos mirando hacia atrás, viendo el pasado y viendo, bueno, ¿a qué se parece esto que estoy viviendo? Es un ejercicio súper común porque, bueno, los soldados siempre quieren pelear su última batalla, pero la verdad es que todas las crisis son distintas entre sí, todas suceden por motivos distintos, en momentos históricos distintos. Yo prefiero ver cada una de las crisis, que siempre... Una vez cada 2 o 3 años tenés alguna cosita así. Yo prefiero mirar más para adelante y no hacia atrás, porque es muy difícil encontrar un paralelismo. Nos podemos decir lo más parecido que hay es los años 70, pero era otro mundo muchísimo menos interconectado. Así que yo no encuentro ningún paralelo. Hacia adelante no sé si lo que está buscando Trump es un cambio de paradigma global, que sea un cambio histórico, tipo cuando se salió el Patrón Oro o Bretton Woods o los Plaza Accord, uno de esos momentos históricos donde se ve un cambio de paradigma en la economía. No sabemos si va a ir tan a fondo. Así como están las cosas ahora, sí va a ser un cambio de esos, muy importante para los libros de historia. Esto que yo decía, ¿cómo ves, digamos, el hecho de qué pasaría si Trump genuinamente, haciendo... digamos, un hecho, o sea, una idea contrafáctica, es decir, ¿qué pasaría si Trump ganara la guerra comercial? Es decir, la guerra comercial, imagínense, no que pudiera negociar, sino que efectivamente sus socios le compraran más de lo que de lo que ellos compran. ¿Qué pasaría con el dólar? En esta idea que asomaba, ¿cómo lo verías vos? Primero que nada, depende de tu definición de ganar.
Estados Unidos ganó la guerra de Afganistán y tomó Kabul, la capital, en 10 días. Eso lo podés considerar ganar si querés. Acá ganar, no sé, la verdad no sé cómo se vería una victoria. Yo estimo que en la cabeza de Trump una victoria sería que vuelvan un montón de fábricas a los Estados Unidos. Tienen que ser fábricas, estimo yo, de altísima tecnología, porque vos no podés tener un americano con un sueldo de $7.000 al mes cosiendo medias en California. Ese tipo de empleo es una locura que vuelva. Lo que tiene que volver a Estados Unidos, si es que, intentando darle la derecha a Trump, lo que tiene que volver es la manufactura, pero no americanos trabajando en fábricas, sino robots ya trabajando en fábricas. En China, por ejemplo, son muy famosas en este momento las fábricas oscuras, se llaman. Vos entras a la fábrica, está completamente oscura porque lo único que hay es robots ensamblando autos. Excelente. Esas cosas, ese tipo de trabajo sí podría volver, pero de la forma que lo ha encarado Trump no es la manera. Esto tendrías dos formas de hacerlo, de arriba para abajo o de abajo para arriba. De arriba para abajo es como lo hizo Trump, es ponerle tarifas a todos. Después empiezo a ver que se rompe y voy sacando. La forma más quirúrgica es ir de abajo para arriba. ¿Qué industria me interesa que vuelva a Estados Unidos? ¿Me interesa que vuelva la industria que tienen los vietnamitas haciendo zapatillas? ¿O me interesa la industria de semiconductores? ¿Me interesa la industria de la fabricación de electrónicos y demás? Y lo que debería hacerse, con muchísimo dolor para todo el mundo, es ponerle tarifas exclusivamente a los sectores estos, semiconductores, tecnología, a lo que vos querés que China pierda y que vuelva a Estados Unidos. Pero se ha hecho al revés. Estados Unidos le ha dado exenciones a todo ese tipo de industrias, al menos por ahora. Hoy tiene un déficit comercial récord. Me habías preguntado eso, perdón. Sí. No. Pero dale. En esta guerra, si lo corrigiéramos. Si Estados Unidos lo corrigiera. Si Estados Unidos tuviera superávit, pero superávit sostenido, no un año. Si estuviera sostenido. ¿Qué pasaría con el dólar? ¿Cómo te imaginas ese mundo? Si realmente ganara y tuviera el superávit y todos le compraran a Estados Unidos y Estados Unidos comprara poco. Me parece que hasta con el dólar, no sería un problema. Sería un problemón para todo el mundo. Como bien decís, la economía de Estados Unidos funciona como funciona con los déficits que tiene, porque Estados Unidos, el consumidor americano, es una máquina de escupir dólares por el mundo. Este es el famoso petrodólar. Cuando se habla de petrodólar, uno piensa en petróleo. Esto es porque viene de los años 70, cuando se llegó a un acuerdo con Arabia Saudita para nominar el barril de oro en dólares y que el reino de Arabia Saudita le compre deuda a los Estados Unidos. Esto es lo que se empezaría a romper. Es un sistema súper aceitado que tiene Estados Unidos desde esa época, hace 50 y pico de años. Sería muy complicado y contraintuitivamente lo que podrías tener, si tenés tantos dólares dentro de Estados Unidos, es un fortalecimiento del dólar. Por más que parezca algo contraintuitivo, deberías tener las tasas de interés muy muy altas y Estados Unidos dejaría de ser competitivo con el mundo. Esto fue una situación que ya sucedió por otros motivos, pero sucedió en los años 80 durante la presidencia de Ronald Reagan. Mencionaste ahí el caso de el Accord. El Plaza Accord. Al Plaza Accord se llegó porque en los años 80 había muchísima confianza en la economía americana, particularmente en el presidente Reagan, y se venía de una época de inflación muy alta, entonces las tasas de interés estaban clavadas muy arriba. 12%. Una cosa así, las llegaron a tener 20 y pico por ciento también, pero para el entrado de los años 80 se llegó con las tasas bien arriba del 10%, no tengo el número finito, pero bien arriba del 10%, y esto te produjo un fortalecimiento muy brutal del dólar, y lo que tuvieron que hacer los países más importantes de ese momento, que eran Estados Unidos, Alemania y Japón, fue decidir devaluar el dólar para que Estados Unidos pudiera ser competitivo nuevamente. Y esto tuvo consecuencias muy buenas para los Estados Unidos, pero pésimas para el resto tanto para Alemania como para Japón. Casualmente es el periodo donde comienzan las famosas 3 décadas perdidas de Japón. Japón llegó al pico en ese momento y nunca se recuperó. De hecho, vos que viajaste a Japón, fue un país muy muy caro por esto mismo, durante muchos años. Recién ahora que su moneda se ha devaluado mucho, empieza a ser algo más razonable. Eso me gusta el contrafáctico, porque a veces uno se imagina, si lo llevas al extremo, porque a veces cuando vos llevas a los extremos del argumento, te permite aprender más, ¿no? Una reducción al absurdo, lo uso mucho. Lo usas mucho. Lo que te quería preguntar es cómo podés ver, porque sobre todo con China tenemos esta tensión enorme, y cómo te lo imaginas, porque por un lado China no tiene el problema de una elección. China no tiene que pasar por elecciones. China puede seguir haciendo cualquier cosa
porque no importa, ¿no es cierto? Pero Estados Unidos, el presidente sí tiene el año próximo que sentir o no el referéndum de su población. ¿Cómo ves estas tensiones? Porque eso es por un lado a favor de China, el poder que tiene, tiene tiempo, pero por el otro lado, Estados Unidos es el que compra, es el pagador, es el cliente, porque es el que tiene la plata. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Se puede sostener esta tensión? No, así como está insostenible, son tarifas que hacen inviable el comercio internacional entre los dos países. Vos bien mencionaste que, dado que China no es una democracia, no tiene el problema entre comillas de tener elecciones. Pero lo que tiene China en juego es muchísimo más alto que lo que tiene Estados Unidos. En Estados Unidos se vota el presidente, otro presidente en 3 años y pico y chau. China solamente se sostiene porque su economía crece. Crecía al 10%, ahora está creciendo al 5%. La única forma de sostenerse en el poder para el partido es que la economía crezca. Entonces lo que hay en juego para China es muchísimo más alto. Pero sí puede pensar mucho más en el largo plazo. Estados Unidos, como bien mencionás, tiene elecciones de medio término en el año que viene. Y si no, el problema de la economía americana, que está tan financializada, es que todo tiene un efecto, el mercado tiene un efecto muy real en la vida de las personas. Si la tasa de interés pasa de 4 a 5, la gente pasa de pagar $1.000 de hipoteca por mes a pagar $3.000. Entonces, a mí me parece que lo que debería hacer Trump es intentar llegar a algún acuerdo, que ya lo hemos charlado un montón de veces, no hay forma de llegar a un acuerdo racional, así como están planteadas las cosas. Lo que debería hacer es volver todo para atrás. Buscar algún tipo de victoria político, ¿no? Sí, y cerrar el tema. Sí, y que todos nos olvidemos y finjamos demencia en 2 semanas. Esto del nearshoring, yo lo planteaba, como algo que podemos darle ahora, al momento, algún tipo de like al gobierno de Trump. ¿Cómo lo estás viendo? Estas industrias que de alguna manera se van reacomodando, estos socios que van de alguna manera... Hay que esperar, tardan un par de años en acomodarse estas cosas. Nada de esto va a ser gratis. Que las fábricas de Apple se vayan de China a India no es gratis para nadie, y esto lo vas a ver reflejado en mayores precios, pero indefectiblemente. Así que está buenísimo que se vayan moviendo las fábricas. Lo que sucede es que todavía no estamos sintiendo los efectos en los precios, que es inevitable que los sintamos. Ahora, esto en el plano internacional, comercio internacional, bueno, nosotros estamos viendo de a poco, yo estoy notando, ¿no? de unas semanas para acá, una baja en las tensiones, de alguna manera. Vemos a un Scott Bessent, sobre todo, que es el que viene a poner paño frío, ¿no? Como de alguna manera, el secretario... El adulto responsable en la sala. Claro, exactamente. Entonces, como que de alguna manera dice, no, bueno, en realidad esto no es tan así. Entonces, de alguna manera lo vemos haciendo por lo menos ese esfuerzo, y veíamos ayer, por eso los mercados hoy habían más temprano, con cierto... Ayer en Estados Unidos hubo mercados y hoy también. No hubo en Europa, no hubo en muchos países que tienen también la lógica del Día del Trabajador, pero en Estados Unidos abrió. Y lo que veíamos hoy es que, China de alguna manera se había pronunciado como que estaba para sentarse a hablar, por lo menos. China quiere que lo llamen primero. El tema es que nadie quiere llamar primero. En el medio siempre vas a tener charlas de los técnicos, entre cientos y cientos de personas de Estados Unidos y cientos de su equivalente chino, que van a estar teniendo conversaciones constantes, pero alguien tiene que dar el primer paso y hacer la primera llamada. Una forma que encontró China de intentar hacer esto es ofrecer algo que para ellos no tiene ningún tipo de valor ni ningún efecto en la práctica, que es detener al fentanilo, que es algo muy etéreo, que no es algo real, es algo que es muy fácil de anunciar, es muy fácil de vender para Trump, pero después en la práctica no te va a cambiar absolutamente nada, y no tiene nada que ver con el déficit comercial, obviamente. Está clarísimo. Y de alguna manera vemos que también, que los japoneses se han querido sentar en la mesa, pero se sientan a la mesa y también te bajamos pero ahí se queda, porque también hay un montón de países con quien hablar y es como que no hay tiempo. Al mismo día que del Liberation Day, un montón de países le ofrecieron a Estados Unidos aranceles cero. Entre ellos el primero que salió fue Vietnam, que fue al que más le iba a doler todo esto. Y Estados Unidos salió al día siguiente y dijo, no es suficiente. Entonces no se entiende bien qué querés. Ya lo hemos visto por la fórmula que está, lo que está apuntando es al cierre del déficit comercial, pero
En el medio no hay nada que negociar, porque los países no es que comercian entre sí, lo que comercian entre sí son los individuos, son las empresas, son los importadores, son las personas. No es como un cártel, porque yo me imagino que Trump se imagina un cártel que llega un tipo Sí. y dice, bueno, habla con tus muchachos que nos vengan a Sí, comprar. un cártel, para la gente que nos está escuchando, hay una definición económica de cártel que es un grupo de agentes económicos, no tiene necesariamente que Con tener el narcotráfico. una ¿no? connotación negativa. La OPEP, famosamente, es un cartel. Es un cártel. Así que sí, Trump me parece que ve la economía como bloques, que vos lo podés apuntar para un lado y decirle vayan para acá, vayan para allá, pero en la práctica y en el mundo real son personas haciendo negocios entre ellos. Y no, de vuelta, Trump piensa que lo están estafando, que si tu país tiene déficit comercial si Estados Unidos tiene déficit comercial con tu país es porque lo estás estafando. Y no es así, porque en un acuerdo entre partes, por definición no hay ningún estafado. Son dos personas que se pusieron de acuerdo, uno manda mercadería y otro manda dinero, punto. Esto es un tema, lo del déficit comercial, pero me imagino que no es el tema, acá me quiero poner más serio, no es el tema que define la cuestión, porque por un lado para tener el déficit comercial, el déficit que hoy tiene Estados Unidos no se cierra solo con el déficit comercial. Hong Kong tiene un déficit comercial impresionante, ¿no te gusta la economía de Hong Kong? No tiene nada de malo tener déficit comercial. Y más para Estados Unidos es un feature, not a bug, como dicen en inglés, es una característica que está bien que la tenga. Y de vuelta, sería muy contraproducente para Estados Unidos no tener déficit comercial. De hecho, no me imagino cómo sería el mundo si Estados Unidos no tuviera déficit comercial, porque es imposible hacerlo. Sería un cambio de paradigma muy rotundo. No sé si Trump, no sé ni siquiera si es su objetivo. Pero sería un cambio, como te digo, increíble y para los libros de historia. Me imagino que te habrá pasado lo mismo. Digo, Martín es una persona capaz que a las 11 de la noche está viendo cómo sale el PMI de China, ¿ok? Para que lo tenga, para poder definirlo, digamos, ¿no? Lo que te quiero preguntar es, sacó Trump hace unos días, el domingo, habló sobre bajar el impuesto, o sacarlo, o eliminarlo, el impuesto, el income tax, el impuesto a los ingresos, el impuesto a las ganancias, para aquellas personas que ganasen más de $150.000 al año. Ustedes pueden decir, bueno, claro, lo que pasa es que en Estados Unidos no, en Estados Unidos posiblemente más de la mitad de la población no gana eso al año. Posiblemente lo ganen muchos californianos, pero no en todo el país se gana así. ¿Qué tan viable ves esta propuesta? Como viable es viable porque tiene ambas cámaras. Ahora, el income tax que se le cobra a los individuos, siempre hablando de los individuos, no de las empresas, es la mitad de la recaudación fiscal de Estados Unidos. Va a ser más o menos $1 trillón y pico y tenés que recortar gastos, porque ya tenés la deuda estallada, la deuda en $36 trillones, no podés seguir sumando déficit. O sí podrías seguir sumando déficit siempre y cuando tu moneda sea moneda de reserva y tengas déficit comercial. O sea, que tenga demanda de las que personas. tengas demanda por la moneda. Pero digo, que es algo que ahora estamos viendo que, digo, nos pasó hace unas semanas que los bonos del Tesoro americano a 10 años caía en el momento que tenían que subir, digo, ¿no? Sí, son esos momentos donde parece que está viendo los cambios de paradigma en vivo y en directo y empezás a ver cómo empiezan a crujir ciertas cosas. Y esto es lo que sucedió el otro día con los bonos del Tesoro, fue una primera advertencia. Lo que está empezando a suceder, lo que está empezando a ver al mercado, es que por primera vez el dólar tiene riesgo de contraparte, algo que no, en finanzas, los bonos americanos siempre fueron los bonos libres de riesgo. Eso es lo que me parece que está empezando a crujir por ahora muy levemente. La tasa de interés está dentro de un rango por ahora, un rango razonable, donde se ha movido los últimos 4 o 5 años. El tema es que se movió al revés de lo que tendría que haberse movido en su momento, y eso fue una señal de alerta enorme. Por otro lado, los BRICS, y todo el mundo está ya medio cansado del déficit americano, porque a todo el mundo le cuesta muchísimo producir sus bienes y sus servicios para vendérselos a los americanos que le den papeles recién impresos. Entonces es algo que también está empezando a crujir el estatus del dólar como moneda, muy incipientemente por ahora. No hay una alternativa mejor No, por ahora. supuesto, del otro lado son mafias, digo. El mundo no va a comerciar con billetes con la cara de Mao Zedong, olvídate, rublos. Lo mismo, tendría que haber una alternativa que por ahora no lo hay, o volver al settlement en oro como hace 50 años. Te hago un pequeño persaltum. Sí. Argentina, Vamos. con respecto a esto. Porque vos fíjate, vos me decís
si baja Trump los impuestos, pues digo, según lo que entiendo, lo que me acaba de decir, mira, esto representa el 50% de los ingresos. Y acá justamente en Argentina venimos un año pasado que, por ejemplo, podemos decir, el año pasado fue el año en el que resolvimos el problema del déficit. Este año en el que resolvemos de alguna manera el tema de deuda, con el arreglo con el fondo, teniendo ahora el dinero suficiente para cumplir los pagos de acá hasta el 26, la salida del cepo parcial, porque digo, hay una parte todavía de economía está en cepa, se está arreglando con el Bopereal 4, está tratando la Argentina de normalizarse por el lado de la deuda, pero obviamente queda el espanto que es el sistema impositivo argentino, ¿no es cierto? Entonces, claro, si yo te pregunto, por un lado, vos me decís, che, ¿qué pasaría si Argentina baja los impuestos? Probablemente me digas, aumente la recaudación. Entonces, ahí te quiero preguntar, porque justamente las personas que hemos citado acá, da pena, todo lo traje, me dicen, no, lo primero que te hace es bajar impuestos. Digo, pero si baja impuestos, baja recaudación, y vos me vas a decir que en Estados Unidos, digo, esta es la lógica del Laffer. En la lógica del Laffer, acuérdense que en cierto margen, bajar impuestos aumentaba la recaudación. ¿Por qué esto no pasaría en Estados Unidos y por qué crees que pasaría, que sería beneficio para Argentina? Porque este país es un disparate. En Estados Unidos la presión fiscal es relativamente es alta, pero no es lo que tiene Argentina. Entonces, lo que sucede en Argentina, no sé si han visto muchas veces que por ahí ves que la presión impositiva de Argentina es 120% al año. Y eso es cierto, por más que parezca increíble, eso es cierto. Lo que sucede es que nadie paga los impuestos. Entonces, la lógica de la FER indica que si en Argentina bajan los impuestos sustancialmente, va a haber muchísimos más agentes económicos dispuestos a pagar estos impuestos. Y después tenés que pagar impuestos porque es imposible competir con el resto del mundo. Ahora que estás abriendo tu economía, vos cuando exportás un producto lo exportás con los impuestos adentro, obviamente. Y eso lo tenés que sacar porque se te va a hacer imposible de competir y acá a los políticos la única idea que se les ocurre para mejorar la competitividad es devaluar la moneda. Y Argentina debería ser el país más competitivo del mundo si fuera por eso, o Venezuela lo mismo. Cualquier país que devalúe de su moneda, solucionas todo muy sencillo. Evidentemente no funcionó hasta acá esa tesis. No es así, eso es ridículo y Argentina lo ha probado que no funciona una y otra vez. Argentina tiene un problema clarísimo con los impuestos que tiene que recortar, pero el 80%. Bueno, de alguna manera la propuesta del ministro Caputo es, en la medida que yo voy aumentando mi superávit, voy bajando impuestos. El asunto que para bajar impuestos, Argentina no tiene algo que Trump sí, o sea, el gobierno argentino no tiene algo que Trump sí, que es la mayoría en ambas cámaras. Sí. Digo, con lo cual necesita por lo menos de tener una muy buena elección y empezar ahí a ver las cuestiones. Pero vos decís, en el caso americano, la curva de Laffer en este caso no aplicaría. No te llega la agujita hacia el nivel en el cual empezarías a recaudar más. Con lo cual, lo de Trump, más que un beneficio, pareciera ser una amenaza, ¿no? En la lógica esta... Es una locura, porque pasa lo que sucede como pusieron impuestos a la importación. Recordemos que por ahí se piensa que China es el que va a pagar algo de esto. No, esto le llega una factura al importador americano donde te dice que cada ítem... Cada ítem, tasas a China, tarifas a China, tanto. Entonces está subiendo impuestos por un lado. Esto fue una suba de impuestos clarísima, que no tuvo que pasar por el Congreso porque desde el año 1700 que el presidente americano puede poner las tarifas del comercio internacional que se le antoje. Esto nunca se cambió. Y por otro lado vas a bajar el income tax. Así que tal vez se terminen compensando y no tengan un efecto tan marcado. Pero bueno, después una vez que bajas los impuestos, después es muy complicado volver a subirlos, es muy antipático. Exacto. Y por otro lado tenés toda la parte de deuda, ¿verdad? Bueno, el problemón de la deuda americana, 36 trillones de dólares, de los cuales 10 están venciendo ahora de acá 4, 5, 6 meses. Se decía, ya no se sabe muy bien qué es lo que quiere Trump con todo esto, pero uno de los objetivos bastante noble, se puede decir, era que las tasas de interés terminen bajando, frenar la economía para que la Reserva Federal se vea forzada a bajar las tasas de interés y que Estados Unidos pueda renovar su titánica deuda a una tasa muchísimo más baja que ahora. Que no estamos viendo, porque por lo menos vemos del discurso de Powell, la última semana no, lo que pasa es que la última semana empezó la Reserva Federal en un periodo que se llama blackout period, entonces no estamos viendo ningún participante de la reserva, ninguno de los del board, hablar
pero sí Trump bajó un poco el nivel de tensión, diciendo no quiero echar al presidente de la Reserva, no lo quiero echar a Powell y demás. Eso era un disparate que no tenía forma de llegar a buen puerto. Lo bien que hizo fue abandonar eso en 3 días. Esa tesis, sí, de alguna manera. Pero, por otro lado, nosotros no tenemos al momento señales. Nosotros usamos las señales, digamos, los futuros de tasa para ver cuántos recortes. Ahí vimos algún cambio de por lo menos de lo que veíamos a diciembre-enero. Sí, ahora está empezando a subir un poco la cantidad de recortes que ve el mercado. Ya está viendo 4 recortes de tasa, pero todavía no arranca. Van a arrancar recién, si mal no recuerdo, alrededor del mes de septiembre. Esto tiene que ver, hay muchos factores. Primero que nada, la Reserva Federal, ellos dicen que son dependientes de la data, o sea, a medida que vayan saliendo los datos, van a ir modificando su política monetaria. Esto por un lado suena bastante bien. El problema es que la inflación te va a empezar a pegar en Estados Unidos por esto de las tarifas recién en un par de meses. Tiene bastante lag esto. Entonces se corre el riesgo de que la Reserva Federal una vez más la corra de atrás, como le sucedió en la salida del COVID. ¿Cómo ves estos 100 días en un resumen? Un caos total absoluto. No significa que ni que esté mal ni que vaya a terminar mal. Lo que sucede es que en el corto plazo la inmediatez te nubla mucho el juicio y después, ya consumados los hechos, mirás para atrás y decís, era obvio. Pero en el momento es imposible de saberlo. Yo lo único que te puedo decir que es un caos, más que nada en el área de comercio internacional, que es lo que más me preocupa, porque sé lo sensible que es todo, sé lo sensible que son las cadenas de suministro y los profundos problemas que trae todo este tipo de políticas. Te agradezco muchísimo por este espacio que compartiste, por este tiempo. La verdad que fue... nos pueden seguir viendo porque todas las semanas grabamos charlas de café en los Wayful Talks, que pueden seguir en el canal de YouTube de Wayful o en el canal de YouTube de Culari. Yo me quedo con esta reflexión final, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué pasaría si Estados Unidos resolvía ese déficit comercial? ¿Qué pasaría si Estados Unidos deja de exportar dólares al mundo? Si esto no sería una paradoja, ¿no? Si lograr esto no sería poner el inicio de una crisis sistémica. Les deseo muy buen fin de semana, les agradezco enormemente por habernos acompañado y les mando un enorme abrazo. Gracias. Belgrano, AM570. Historia que se escucha. Futuro que se ve.